Germán Landart presenta Los casos Enigma. Episodio 3. Susurros. Caso número 3. Susurros. Declaración realizada por Josefina Lotti el 23 de enero de 2022 con respecto a los hechos sucedidos en la ciudad de Rosario, Argentina. Registro de audio llevado a cabo por Alexander Peralta, jefe de investigaciones de Enigma. Comienza la declaración. Llevaba 3 años trabajando en una tienda de comida rápida ubicada en uno de los shoppings más importantes de la ciudad cuando conocí a Yara. Era la última chica que había entrado a trabajar y nos hicimos amigas muy rápidamente. Conectamos con mucha facilidad y con el pasar de los meses se volvió una de mis más cercanas amistades. Nos veíamos diariamente en el trabajo y la mayoría de los días nos quedábamos juntas hasta tarde charlando y pasando el tiempo. Yo vivía sola en una casa que heredé de mis padres. No era la gran cosa, pero era una linda y acogedora casa en un barrio con poco movimiento. Cuando nos juntábamos con Yara solíamos ir a mi casa, ya que podíamos estar más tranquilas que en la suya. A su casa habré ido un total de 2 o 3 veces. Ella vivía con sus padres, de los cuales solía contarme cosas terribles. Cuando tuve la oportunidad de estar con ellos, me parecieron padres comunes y corrientes. Tal vez un poco tradicionalistas, pero comunes y corrientes al fin y al cabo. Según me decía, se peleaba constantemente con ellos por todo tipo de motivos. Tenían una pésima relación, lo cual la llevó a que después de tener una muy fuerte discusión con su padre, decidiera irse de su casa. Me preguntó si podía quedarse un tiempo conmigo hasta conseguir un lugar propio. Por supuesto que acepté, ya que prácticamente se había convertido en mi mejor amiga. Para ser sincera, no me ilusionaba mucho la idea de convivir. Era consciente de que por lo general, convivir suele ser una gran fuente de problemas. Además, supuse que por algo había tenido tantas complicaciones con sus padres. Los primeros días fueron muy buenos, como una versión extendida de lo que era nuestra rutina. Hablábamos un montón, veíamos películas, cocinábamos juntas. Pero, después de algunos días, empecé a notar en ella cambios drásticos de comportamiento. Yara en general era una chica muy alegre, muy divertida, siempre estaba de buen humor. Sin embargo, empecé a notarla un poco triste, distante y muchas veces hasta me respondía mal. Sentía que no era ella misma y no entendía bien por qué. Lógicamente, le pregunté repetidas veces si le sucedía algo y si podía ayudarla con lo que fuera. Ambas sabíamos que podíamos apoyarnos mutuamente con cualquier inquietud que tuviéramos. Cada vez que le preguntaba al respecto, me decía que estaba bien y que no le ocurría nada. Pero yo me daba cuenta de que me estaba mintiendo. Usualmente volvíamos juntas del trabajo todos los días, pero en esos días en que empezó a cambiar su forma de actuar, llegaba tarde a casa y cuando llegaba se iba directo a dormir sin siquiera mediar palabra conmigo. Esta situación no duró mucho. Su comportamiento cambió nuevamente. Volvió a hablarme, a apoyarse en mí y retomamos nuestra normalidad, excepto que yo no podía quitarme la sensación de que algo no estaba del todo bien. Cada mañana me despertaba con una extraña sensación, la cual no podría poner en palabras. Recuerdo que una madrugada me levanté para ir al baño y en el trayecto me pareció oír algo raro que provenía de la cocina. Fui caminando hasta allí de la forma más silenciosa que pude y recuerdo muy vívidamente esa imagen. Yara se hallaba completamente desnuda y estaba parada frente a la heladera. Simplemente estaba parada sin hacer ningún tipo de movimiento. Desde mi posición solo podía verla por detrás. Empecé a llamarla por su nombre y no me respondía, no reaccionaba ante mi voz. Me acerqué con precaución y le toqué el hombro. No me respondía, no se movía, no hacía nada. Estaba inmóvil. Giré su cuerpo tomándola desde ese mismo hombro y quedamos cara a cara. Me observó con una mirada perdida, como si no me reconociera. Comenzó a reírse desesperadamente y corrió con toda su velocidad hasta su habitación. Cerró la puerta y escuché cómo la cerraba con llave. Seguía oyendo su risa desde detrás de la puerta. Fue la primera vez que ella me hizo sentir asustada. Esa noche no pude volver a dormirme. Lo primero que hice a la mañana siguiente, apenas la vi, fue consultarle sobre los hechos de la noche anterior. Me dijo que cuando estaba muy estresada solía tener episodios de sonambulismo, que simplemente intentara ignorarla y luego se dirigió rápidamente a su habitación para cambiarse e irse al trabajo. Ni siquiera me esperó para irnos juntas como todas las mañanas, salió disparada sin decir absolutamente nada. Debido a todo lo que estaba sucediendo, comencé a interesarme profundamente por el estado mental de mi amiga. Mi preocupación incrementaba con cada segundo. Desde el episodio de la cocina me había quedado con muchísimo miedo. Este miedo originó en mí una idea que en su momento me pareció adecuada: mirar las cámaras de seguridad. Mi casa tenía cámaras en la cocina y en el living. Mi meta era averiguar si esto ya se había repetido anteriormente.
Primero verifiqué las grabaciones de los días anteriores al hecho que tuve la desgracia de presenciar. No me gustó para nada lo que vi. En 2 ocasiones hizo exactamente lo mismo que cuando yo la vi. Se quedaba parada sin mover un músculo y de la nada empezaba a reírse y corría a su pieza. En otra ocasión salió prácticamente arrastrándose de su habitación y lentamente entró en la mía. Por lo que marcaba la grabación, estuvo más de 2 horas dentro de mi habitación mientras yo dormía. Nunca había sentido un terror semejante en toda mi vida. Estaba perpleja y no podía dejar de imaginar los peores escenarios posibles. Corrí a una tienda de electrónica a comprar una cámara. La instalé en mi habitación y esperé a que Yara llegara a casa. Ya era tarde y aún no había llegado. Esperé un largo rato hasta que finalmente escuché la llave en la puerta principal. Me saludó con desgano y se fue directo a su pieza. Le toqué la puerta para que pudiéramos hablar, pero tardó varios minutos en responder. Cuando lo hizo, dijo que hablaríamos mañana. Me acosté aterrada, no quería dormirme. Debo haber demorado al menos un par de horas, pero finalmente concilié el sueño. Cuando me levanté, Yara ya no estaba. Prendí mi computadora y comencé a chequear la grabación. Pude notar que nuevamente se dirigió a mi habitación, esta vez corriendo. Abrió la puerta con delicadeza e ingresó. Cambié la grabación a la que captó la cámara que había adquirido el día anterior. Se acercó lentamente a mi lado y se quedó mirándome fijamente. Por lo que vi, se quedó así por más de 1 hora, hasta que finalmente se dio vuelta y empezó a susurrar en dirección a la puerta, como si estuviera hablándole a alguien. Me dieron escalofríos viendo eso. No pude descifrar lo que decía ni con quién hablaba. Revisé todas las grabaciones varias veces y no pude notar que ninguna otra persona estuviera en mi casa. No volví a ver a mi amiga después de eso. Fin de la declaración. Esta declaración fue brindada a la policía por Josefina Lotti el día 23 de enero del año 2022. La investigación policial fue realizada con motivo de la desaparición de Yara Cáceres, quien nunca fue visto nuevamente después de esa noche. Después de un arduo trabajo, nuestro investigador Gabriel Martínez logró poner sus manos sobre todas las grabaciones pertinentes que quedaron archivadas en el expediente. No estamos muy seguros de qué interpretar sobre lo que vimos. En su mayoría, las grabaciones eran tal cual las definió Josefina. Se podían observar comportamientos muy extraños de parte de su amiga, tal cual ella lo relataba. Lo que nos dejó perplejos fueron las imágenes sobre la última noche. Lo que se puede ver es que Yara sale de su habitación, se dirige hasta la de su amiga Josefina, ingresa muy lentamente y se para al lado de la cama, observándola fijamente por un largo tiempo. Luego comienza a hablar hacia la puerta, y así lo hace por unos minutos. Pero lo que pudimos notar fue que en una esquina de la habitación, del lado opuesto al que ella estaba hablando, se ve una pequeña figura muy oscura que parecía ser una mujer, y esa imagen es visible durante toda la escena en la que Yara susurra, después se desvanece repentinamente. Creería que Josefina no la pudo ver porque su atención estaba al otro lado, y la figura que se ve es realmente difícil de notar a menos que estés buscando con atención. Por otro lado, nuestra otra investigadora, Sofía Romero, descubrió 2 hechos muy interesantes. Primero, los padres de Yara Cáceres fueron asesinados en su casa mientras dormían 2 días después de que desapareciera su hija. Adicionalmente, ese mismo día, Josefina Lotti, quien había hablado con la policía el día anterior, también fue reportada como desaparecida. Hasta la fecha, se desconoce el paradero de ambas. Esto fue Los Casos Enigma, donde el terror se convierte en verdad y las respuestas siempre esconden más preguntas. Si te animás, acompáñanos la próxima semana en un nuevo caso, pero recordá, no todas las puertas deberían abrirse.